Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es José Carlos Medina Gutiérrez, estudiante de Radiología e Imagen Diagnóstica. Damos inicio a la fase 4, magnitudes y unidades dosímetras. Anexo 3, taller fundamentos de la radiobiología. Actividad 1. ¿Qué entiende por efecto determinista y efecto estocástico? Mencione 3 ejemplos para cada tipo de efecto. Efecto determinista es aquel que siempre se produce de la misma manera cuando se dan las mismas condiciones iniciales. Es decir, si se repite un experimento con la misma condición, el resultado siempre será el mismo. Ejemplo 1. Caída de una pelota. Si se deja caer una pelota desde una altura determinada, siempre caerá al suelo con la misma aceleración. Ejemplo 2. Movimiento de los planetas. Si los planetas se mueven alrededor del Sol en órbita elíptica, siguiendo las leyes de Kepler. Ejemplo 3. Ebullición de agua. Si se calienta el agua en una presión atmosférica normal, siempre hervirá a 100 grados Celsius. Efecto estocástico es aquel que no se puede predecir con certeza y que tiene un cierto grado de aleatoriedad. Es decir, si se repite un experimento con la misma condición, el resultado puede ser diferente cada vez. Ejemplo número 1. Lanzamiento de una moneda. Al lanzar una moneda, no se puede saber con certeza si saldrá cara o cruz. Ejemplo 2. Lanzamiento de un dado. Al lanzar un dado, no se puede saber con certeza qué número saldrá. Ejemplo número 3. Aparición de mutaciones. La aparición de mutaciones en el ADN es un proceso estocástico que puede ser causado por diferentes factores. Actividad número 3. Cordial saludo, respetados tutores y compañeros. Les saluda Yaniris Contreras Martínez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, CEA Valledupar. Tercer estudio. A continuación vamos a hablarles sobre la actividad número 3, que era la elaboración de un cuadro que contenga la composición, porcentajes, anatomía y moléculas del cuerpo humano. La composición anatómica del cuerpo humano es aproximadamente un 65% de oxígeno, un 18.5% de carbono, un 9.5% de hidrógeno, un 3.2% de nitrógeno, un 1.5% de calcio, junto con otros elementos como el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro, el zinc y el yodo, que lo encontramos en pequeñas cantidades, pero que también hacen parte de la composición atómica del cuerpo. A nivel molecular, el agua constituye alrededor del 60 al 70% del peso total del cuerpo, seguida de proteínas de 10 a 15%, seguida de grasas de 10 a 15%, minerales de 4 a 5%, carbohidratos de 1 a 3% y ácidos nucleicos de 0.5 a 1%. Muchas gracias. A continuación, la actividad número 5. Saludos, apreciados tutores y compañeros. Mi nombre es Isabel Zamorero Álvarez, estudiante del programa de tecnología de imágenes diagnósticas de la bachillerato. La actividad número 5 nos dice: elabore un dibujo y explique el ciclo celular, características principales de sus fases G1, G2, S y M y radiosensibilidad de cada fase. Fases del ciclo celular. Fase G1. La célula se prepara para la replicación del ADN, crece y sintetiza proteínas, ARN y organelos. Es la fase más larga del ciclo celular. Fase S. Se replica el ADN en el núcleo. La célula ahora tiene dos juegos de cromosomas. Fase G2. La célula se prepara para mitosis, se sintetizan proteínas y se verifica el ADN.
Fase M. La célula se divide en dos células hijas. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Características principales de cada fase. Fase G1, duración varía, pero suele ser de 12 a 24 horas. Tamaño, la célula aumenta de tamaño. Actividad metabólica, eventos claves, síntesis de las proteínas, ARN y organelos. Fase S, duración aproximadamente 8 horas. Tamaño, el ADN se replica, pero el tamaño de la célula no cambia. Actividad metabólica muy alta, eventos claves, replicación del ADN. Fase G2, duración aproximadamente 4 horas, tamaño de la célula aumenta ligeramente de tamaño, actividad metabólica alta, eventos claves, síntesis de proteínas, verificación del ADN. Fase M, duración aproximadamente 1 hora, tamaño, la célula se divide en 12 células, actividad metabólica alta, eventos claves, mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Radiosensibilidad relativa de cada fase. Fase G1, baja radiosensibilidad. Fase S, alta radiosensibilidad. Fase G2, radiosensibilidad agregada. Fase M, alta radiosensibilidad. Muchas gracias. Compañeros, mi nombre es Doris Corina Pérez Vega, estudiante de tercer semestre de Radiología, Imagen y Diagnósticas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la actividad 7 de la tarea 4. Dice el punto, justifique la siguiente afirmación: la concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Entonces nos dice que la concentración de oxígeno es un radiosensibilizador, lo que significa que aumenta la sensibilidad de las células a la radiación. La edad de las células jóvenes son más sensibles a la radiación que las células viejas. Las células jóvenes tienen una mayor cantidad de ADN y una menor capacidad de reparación del ADN que las células viejas. La recuperación celular, la capacidad de las células para reparar el daño causado por la radiación es un factor importante en la radiosensibilidad de las células con mayor capacidad de reparación son más resistentes a la radiación que las células con menor capacidad de reparación. La concentración de oxígeno, la edad y la recuperación celular son 3 factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Ejemplo, las células tumorales son más sensibles a la radiación que las células normales. Las células de los tejidos en rápido crecimiento son más sensibles a la radiación que las células de los tejidos de crecimiento lento. Los pacientes con enfermedades que afectan la reparación del ADN son más sensibles a la radiación. Bueno, pasamos a la actividad 9, que nos dice
¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describa la secuencia de eventos ocurridos en función al tiempo y su manifestación clínica. Bueno, el síndrome de radiación aguda, ARS, es una enfermedad que se desarrolla en las horas o días posteriores a la exposición a una dosis alta de radiación ionizante. La gravedad del ARS depende de la dosis de la radiación recibida y del tiempo de exposición. Secuencia de eventos. Fase prodómica. Minutos o horas. Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, fatiga, dolor de cabeza. La gravedad de estos síntomas aumentan con las dosis de radiación. Fase de enfermedad manifiesta son semanas o meses. Los síntomas dependen del sistema u órganos más afectados: hematopoyético, leucoponía, anemia, trombocitopenia gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación cutánea, eritema, descamación, ulceración, neurología, confusión, desorientación, coma cardiovascular, hipotensión, irritmias pulmonar, neumonitis, disnea, muerte en casos graves. Manifestación clínicas: hematopoyético, leucoponía, disminución de glóbulos blancos, mayor riesgo de infecciones. Anemia, disminución de glóbulos rojos, menor capacidad del transporte de oxígeno. Trombocitopenia, disminución de plaquetas, mayor riesgo de hemorragias. Y la gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación. Y daño de la mucosa intestinal, absorción deficiente de nutrientes. La cutánea es la eritema, enrojecimiento de la piel, descamación, cuida de la piel superficial de la piel, caída, perdón. Ulceración, formación de llagas en la piel. Neurología, confusión, desorientación, coma, daño a las células del cerebro y el sistema nervioso. Cardiovascular, hipotensión, presión arterial baja, arritmias, latidos cardíacos irregulares, daño al músculo cardíaco. Y la pulmonar, neumonitis, inflamación de los pulmones, disnea, dificultad para respirar y daño al tejido pulmonar. Esas son las dos actividades que me correspondían. Muchas gracias.